Muy buenas noches, bienvenidos a todos a otra clase de los miércoles de Árboles de Vida. Hoy hablaremos de una de las características principales del carácter de Jesús y hablaremos sobre qué es la compasión y cómo podemos nosotros ejercerla, ¿sí? Pero eh, desde más bien conociendo el carácter de Cristo, cómo fue que Él es un hombre compasivo, un Dios compasivo, y cómo nosotros podemos ser misericordiosos y compasivos con los demás, porque eso es a lo que nosotros hemos sido llamados. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. ¿Sí? Tener la diferencia entre lástima y compasión es que la lástima sí nos hace sentir mal, nos afecta ver a alguien en una situación de aflicción, de dolor, de carencia, de enfermedad, y nos sentimos mal por ello. Incluso hasta podemos llegar a sentir culpa, pero hasta ahí se queda en un sentimiento de tristeza en nuestro corazón, pero no hacemos nada. No hay una acción de nuestra parte para poder ayudar a esa persona, ¿no? Y sentimos lástima. Pero la compasión, sí hay un sentimiento de tristeza, pero ese sentimiento nos impulsa a hacer algo para poder aliviar el dolor en la persona o aminorar el sufrimiento, o si se puede remediarlo de alguna manera o evitarlo, ¿no? Esa es la diferencia entre compasión y lástima. La palabra compasión significa sufrir juntos. Y es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás, y por lo tanto produce el deseo de aliviar, reducir o eliminar ese sufrimiento. Yo creo que aquí podemos hablar de la empatía, podemos hablar del entendimiento de a lo mejor una situación que a lo mejor no, ya hemos pasado por esa situación que la otra persona está sufriendo, y por eso podemos entenderlo o entenderla, ¿no? Y a veces Dios nos permite pasar por situaciones difíciles o aflicciones en nuestra vida. Y al momento de superar estas situaciones o los problemas, podemos identificar en otras personas cuando están pasando por esa situación, ¿no? Y podemos ser empáticos, podemos ser compasivos, podemos ayudar de alguna manera a esa persona a superar esta situación. ¿Y cómo podemos ayudar? Bueno, acercando recursos, dando una palabra de aliento, un consejo cuando se nos es pedido, una oración, ¿sí? Ahí es cuando nosotros podemos intervenir a aliviar su dolor, aliviar su carga, levantar sus brazos. Y esta palabra que significa sufrir juntos. La palabra de Dios nos dice que lloremos con los que lloran y que riamos con los que ríen. Tenemos que aprender a gozarnos con los demás cuando son bendecidos por Dios, cuando son promovidos, cuando pues están celebrando algo, ¿sí? Y también a llorar cuando la gente llora, cuando pierde un ser amado, cuando ha perdido un trabajo, cuando hay una enfermedad. Eh, a veces no podemos a lo mejor resolverles los problemas, ¿no? Qué más que uno quisiera hacerlo, pero a veces no dejamos a Dios actuar cuando queremos resolver el problema completo, ¿no? Dios tiene que manifestarse en ciertas situaciones para glorificarse y para que la gente le conozca. A veces hay situaciones en las que quisiera uno que sucediera un milagro, pero a veces el milagro no sucede, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y Él a lo mejor decide actuar de otra manera.
pero al final del día, quien se lleva la gloria es Dios, ¿sí? Entonces, la compasión debe debe ser sentimiento esencial de aquellos que nos decimos ser seguidores de Cristo. Debe de ser un sello en nuestra persona, debe de ser una característica de nuestro carácter, ser compasivos, ser empáticos con los demás, con los que amamos y con los que no amamos, con los que conocen de Cristo y con los que no conocen de Cristo. Este debe ser un diferenciador en nuestra vida, en nuestro carácter, en los valores de nuestra familia, en nuestra fe. En nuestro día a día vemos que el sufrimiento es algo normal, ¿no? Es algo que existe en todas las ciudades, en todas las familias, en todas las sociedades y en todo el mundo entero hay sufrimiento, hay dolor, hay guerra, hay carencia, hay enfermedad. Hemos pasado por una pandemia que ha dejado muchas familias huérfanas de padre, de madre, hermanos, tíos. La economía se ha visto golpeada por esta situación, la fe se ha visto también mermada por esta situación y hay un sufrir en todas las áreas de nuestro mundo, ¿no? En el área espiritual, en la economía, en la salud, en la familia. Todo nuestro sistema se ha visto golpeado y siempre hay alguien que sufre, aunque estén cerca de nosotros o no estén cerca de nosotros, siempre hay alguien que está sufriendo. Y normalmente cuando nosotros vemos que alguien sufre, o mejor dicho, hay veces que no sabemos que la gente sufre y la gente tiene, a veces para cubrir ese dolor, porque a veces no saben cómo lidiar con el dolor, se comportan de una manera eh, groseros, a veces rechazan o son agresivos o son, o, pues no reciben a lo mejor un saludo, no reciben una palabra o simplemente no toleran nuestra presencia porque hay un sufrimiento en su corazón. A lo mejor es un sufrimiento desde niños que ha marcado su vida y por eso son así. Y normalmente no, no nos detenemos a pensar en eso. No, no nos detenemos a pensar en que las personas son así porque hay un porqué, ¿no? Hay un porqué por lo cual ellos se comportan así o piensan así o hablan así, ¿no? Y para nosotros lo más fácil siempre es juzgar. Lo más fácil es decir, dar como un veredicto o un veredicto de por qué las personas están así porque hicieron algo, ¿no? O dejaron de hacer algo. Y nosotros pensamos que tenemos el derecho a juzgar a los demás y asumir que sus consecuencias negativas son por algo que hicieron. Y creo que es algo que tenemos que cambiar en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de conducirnos si queremos emular a Jesús, porque Jesús no era así. Jesús era quien se acercaba con las prostitutas, Jesús era quien se acercaba con los leprosos, Jesús se acercaba con los que estaban enfermos, Jesús se acercaba a los que estaban, a los indigentes, a los que olían mal, a los apestados. Jesús se acercaba a ellos. Su misericordia y su compasión hacía que se acercaran a ellos, los sanaba, los amaba, les hablaba. En esa época había regiones que entre esas personas no se hablaban, hombres con mujeres, rabinos con políticos, no se hablaban. ¿Por qué? Porque tenían una forma de pensar. ¿Por qué? Porque defendían cada quien su postura, ¿no? Entonces, y Jesús rompía esas reglas. Su compasión y su amor lo llevaban a romper esas reglas. Y a veces nosotros no evitamos
evitamos el juntarnos con las personas que tienen problemas, ¿no? Evitamos juntarnos con aquellos que a lo mejor tienen una enfermedad o que tienen deudas o que tienen un matrimonio en problemas. Y a veces pensamos, ¿no? O les resolvemos la vida, o pensamos, no, es que les pasó esto, por esto, por esto, por esto. Y a veces ni siquiera es lo que nosotros pensamos, es otra situación, ¿no? No nos damos el tiempo de acercarnos y decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? A veces lo que las personas necesitan es ser escuchados. No, a veces no hay que hacer mucho, sino nada más ser buenos oidores, ¿no? Es fácil amar a los que nos aman y preocuparnos por aquellos que son cercanos a nosotros, pero una marca central de Jesús y sus seguidores debe ser amar y tener compasión por todos, sin importar quiénes son o qué han hecho. A nosotros no nos toca juzgar esa parte. Yo creo que si Dios a nosotros nos amó, nos aceptó como veníamos, con pecados, con circunstancias, con problemas, y Él nos amó así como veníamos. Y nosotros yo creo que no tenemos esa autoridad moral para poder hacerlo con los demás, ¿sí? El amarlos, el aceptarlos, es parte de ese sello de Jesús en nosotros. Y también yo creo que cuando nosotros juzgamos a una persona sabiendo o no sabiendo lo que hizo, yo creo que es algo que ignoramos, que cuando nosotros medimos con una medida de juicio, nosotros también podemos ser juzgados también de esa manera, ¿no? Con dureza, con rechazo, ¿sí? Porque a veces cuando juzgamos a las personas, a lo mejor no les decimos que están mal, pero a lo mejor nos alejamos y fracturamos relaciones por eso, por un prejuicio. Y recordemos que lo que nosotros sembramos, cosechamos. Y si nosotros sembramos compasión en las personas, misericordia, si sembramos tiempo, oración, es lo que nosotros vamos a recoger en su momento, en el momento en que nosotros lo necesitemos y Dios lo decida que así sea, ¿no? Entonces, los tiempos de cosecha son de Dios y es muy importante tener en mente esto, como nosotros juzguemos, así seremos juzgados y con la misma medida seremos juzgados también. La Biblia, perdón. La Biblia nos afirma claramente que tenemos un Dios compasivo y misericordioso. Deme un segundo. En Isaías 54:8 dice, tengo varias citas, las puse aquí en la pantalla para que podamos irlos rápido, pero si quieren tomar nota de ellas, habrá tiempo para hacerlo también. En Isaías 54:8 dice, en un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti. Yo creo que Dios es su amor tan grande y tan incomprensible, tan inagotable para nosotros, que su paciencia es inmensa. Yo creo que como persona que es, yo creo que pasa frustración, pasa tristeza, pasa enojo, a veces con nuestra vida, porque somos muy frágiles los humanos. Un día nos sentimos en la gloria y otro día somos súper carnales y así estamos, ¿no? Pero yo creo que lo que nos sustenta es el amor eterno de Dios y su compasión. Su gracia nos guarda de nosotros mismos y de nuestras malas ideas y de nuestro corazón engañoso y de todo aquello que a veces ideamos, ¿no?
En Santiago 5:11 dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza el tiempo del dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¿Recuerdan el pasaje que veíamos de Job, no? De Jonás, que al final Jonás se enoja con Dios porque pues le dijo es que sabía que ibas a hacer esto, que los ibas a perdonar. ¿Por qué? Porque así es el corazón de Dios. Al final, y esto no es un permiso para que pequemos o que hagamos cosas incorrectas, ¿no? Pero debemos de tener temor de Dios para cada decisión que tomemos. Pero sabemos que podemos contar con ese perdón, ese amor y esa compasión para nuestra vida de parte de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión por las personas a su alrededor. Yo creo que algo que podemos ver en los evangelios y en la vida de Jesús es su compasión y una vida de acción con los demás. Deme un segundo. Ya vi. Es que me tapan las pantallitas, me tapan los textos, pero ya encontré dónde ya. En Mateo 9:36 dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mateo 14:14, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Yo creo que Jesús como Dios tenía la capacidad de ver y de escuchar los pensamientos de las personas. Incluso en un versículo así lo dice, que él escuchaba, hasta les contestó sus pensamientos, ¿no? Y yo creo que él podía ver el dolor, la carga que tenían las personas y por eso él tenía compasión de ellos, por eso les predicaba, por eso los sanaba. En Mateo 15:32 dice, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos, han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Siempre había en el corazón de Jesús una necesidad y una urgencia de cubrir de suplir una necesidad, ya sea física, emocional, en el alma, una opresión demoníaca. Él siempre trajo libertad en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y todos los ejemplos que vemos en la palabra, Él hizo algo por las personas. Aunque a veces era evidente lo que las personas necesitaban, Jesús les preguntaba, como en el caso del paralítico de Betesda, ¿no? Que él estaba por tantos años esperando que el agua se moviera para poder ser sano. Y cuando Jesús lo ve, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él el paralítico, en vez de contestarle sí, no, le contestó con quejas y diciendo es que nadie me mete al estanque, nadie esto. Y a veces somos así, ¿no? Estamos tan ensimismados con nosotros y con nuestros problemas que nos perdemos y perdemos a Jesús en esa parte de sanador, de restaurador, de salvador. Y a veces ese yo tan grande que tenemos no nos permite ver a Jesús. En Marcos 6:34 dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Siempre cada versículo aquí nos muestra que Jesús tomó acción sobre ellos, les dio de comer, les enseñó. A veces lo que necesitamos es que la palabra de Dios se nos ha revelado en nuestro corazón para hacer las cosas correctas y tomar decisiones correctas. No, yo creo que a veces hacemos o pensamos que Dios es más complicado de lo que es y no. Yo creo que buscando en su palabra, buscando en la oración y teniendo un corazón correcto, Dios se manifiesta en nuestras vidas. En Mateo 20:34 dice, entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Los tocó.
les imponía las manos. Hubo un ciego también que hizo lodo con su saliva. Tantas cosas que hizo Jesús, pero Jesús por los enfermos y por las personas, ¿sí? De él nacía de su corazón el poder sanarlos, amarlos, restaurarlos y liberarlos. Ese realmente era el ministerio de Jesús en la tierra. Por lo tanto, como creyentes, todos tenemos un llamado a ser compasivos con los demás. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál será mi llamado en la vida, no? Padre, ¿cuál es mi llamado? No nos complicamos mucho la vida. Yo creo que no, Dios no se fija en los títulos, se fija en los frutos. Y creo que si nosotros tenemos un fruto de compasión en nuestra vida, será algo agradable delante de los ojos de Dios. Porque de nada sirve que nosotros hablemos de Cristo y no demos el testimonio de que somos compasivos, ¿sí? De que nuestras palabras son amables, que nuestra vida dé el ejemplo de que somos compasivos con los demás. En Primera de Pedro 3:8 nos dice, por último, todos deben de ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. De veras, este versículo está muy fuerte porque son muchas instrucciones que creo que a veces no llegamos ni a la primera, ¿no? Debemos de tener un mismo parecer. Cosa difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Todo lo que vemos en todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo es porque la gente no está de acuerdo. Cada quien está defendiendo un punto de vista, una ideología, ¿no? En las mismas casas, a veces los matrimonios no se ponen de acuerdo. No somos del mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Si difícilmente no tenemos compasión con los de nuestra propia familia, difícilmente tendremos compasión con los de afuera. Ámense como hermanos y hermanas. Amar a una persona que sabemos que ha hecho mal o sabemos que a lo mejor no es de nuestro agrado, que a veces no piensa como nosotros pensamos, es una tarea difícil, pero es realmente lo que Jesús nos mandó a hacer. Ahí es cuando realmente estamos ejerciendo el amor de Dios. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Cuando tenemos una actitud humilde en nuestra vida, dejamos pasar la ofensa. Y ahí es cuando aplicamos la sabiduría, el dominio propio y todo esto que estamos platicando ahorita pareciera locura, ¿no? Es como si uno se dejara. Ahí es que eres un dejado. No, simplemente estamos ejerciendo lo que Jesús nos enseñó que hiciéramos. Porque aquí en el mundo lo que nos dicen es que tú ve por lo tuyo, jala agua para tu molino. Cada vez vemos más personas que son amadores de sí mismos. ¿Cuántas hombres y mujeres llegan a una edad adulta porque no encuentran una pareja que cumpla sus expectativas o porque solos están mejor? Porque pueden disfrutar de su dinero, de su tiempo, pues como bien les parece, ¿no? Y eso no es incorrecto, pero a lo que voy es que hay un plan divino para las personas. Dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo, y yo creo que es tanto el hombre como la mujer, porque hay un propósito y hay un cumplimiento de un llamado cuando las personas están juntas. Pero cuando alguien camina solo en egoísmo, difícilmente el plan de Dios se puede cumplir, ¿sí? Y pocas veces hay humildad en el corazón de estas personas. ¿Por qué? Porque las credenciales, el dinero, las posiciones, es realmente lo que pesa en su corazón.
Así que la compasión es una marca central de los creyentes y una prueba inequívoca que muestra que realmente amamos a Dios y a nuestro prójimo. Cuando amamos a nuestro prójimo, le demostramos a Dios que lo amamos a Él. Porque a veces cuando juzgamos pasamos por alto de que a las personas que juzgamos, Dios los ama de igual manera que nos ama a nosotros, que esas personas también fueron dignos de la muerte de Cristo y que Jesús también los ama de igual manera y también intercede por ellos delante del Padre. Y cuando nosotros juzgamos a los demás audiblemente, pues a veces no tenemos la conciencia de que también seremos juzgados por nuestras palabras. Y ese peso espiritual que hay sobre nuestras palabras de juicio, más adelante tendremos que dar cuenta de eso. Y esas palabras a lo mejor nos alcanzan a nosotros. Entonces, es delicado cuando levantamos juicio no delante de Dios porque a veces lo hacemos sin pensarlo, ¿sí? Pero cuando no somos conscientes de nuestras palabras, no sabemos el daño que podemos causar. Nuestro mundo está lleno de confrontación y contienda por diversos temas sociales, migración, raza, posturas políticas, situación económica, religiones, identidad de género, muchísimas cosas que están en el aire sucediendo, ¿no? Estamos divididos por los ricos, por los pobres, por nosotros, los demás, ellos, nosotros, tantas cosas que están sucediendo, pero estamos divididos. ¿Por qué? Porque cada quien está defendiendo su postura, su ideología, cada quien está defendiendo su fe, su libertad de expresión, ¿no? Y en este ambiente de posturas contrarias, lo natural es juzgar a los otros y anticipar y celebrar su desdicha. Ahí también vamos a hacer referencia cuando tengan un corazón bueno, es en el versículo que leíamos anterior, cuando nos gozamos de la desdicha de una persona o cuando nos alegramos de lo mal que le va a alguien, eso es de cuidado porque la palabra de Dios dice que a lo mejor Dios decide quitarle esa afrenta, ¿no? Y es importante que pensemos y que tengamos en mente que la condición de nuestro corazón y los motivos de nuestro corazón es lo que nos califica delante del Padre. Entonces, es muy importante que sepamos poner el peso a nuestras palabras y a la intervención de nuestras palabras cuando las hablamos. Cuando vemos que hay falta de compasión en nuestra vida, en nuestra familia, cuando vemos la falta de compasión dentro de la misma iglesia, ¿no? Porque a veces que unos defienden una cosa, unos defienden una forma de predicar, otros defienden otra forma de ofrendar, otros defienden una forma de hacer el servicio. Tantas ideas que hay en la iglesia que estamos divididos, ¿no? Y yo creo que si para nosotros es triste verlo, yo creo que para Dios es más. Ver que sus hijos se están dando hasta con la cubeta y nos estamos desenfocando de lo que realmente estamos llamados a hacer, ¿sí? Pero que esto nos lleve a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué actitudes tenemos hacia aquellos que no piensan igual que nosotros? ¿Cuántas familias cristianas no se hablan porque van a diferentes iglesias? O porque su pastor dice una cosa y su otro pastor dice otra y tiene que ser A. Si no es A, pues te saco de mi vida, ¿no? Y yo creo que no es así. Dios no nos ha llamado a hacer eso. Vemos a los demás con los ojos de Jesús. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tratamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Si solamente amamos a los que nos aman o piensan igual a nosotros, entonces somos como cualquier persona y no nos comportamos como verdaderos seguidores de Cristo.
Si nos comportamos igual que como se comportan los del mundo, juzgando, minimizando, no teniendo compasión de los que necesitan ayuda, entonces no podemos decir que conocemos a Dios. En Mateo 5, versículo 43 al 48, dice, ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Estamos llamados a hacer una diferencia en nuestra familia, en nuestro círculo de influencia, en nuestro trabajo, en nuestra propia iglesia, ¿sí? Porque, como dice la palabra, el trigo y la cizaña crecen al mismo tiempo, con la misma altura, tienen las mismas características por fuera, pero la diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo, cuando alcanza cierta altura, se inclina, ¿sí? Y la cizaña no. La cizaña permanece erguida. Entonces podemos ver una diferencia. Hablando espiritualmente, el trigo es un hombre o una mujer con un corazón correcto y humilde. Y la cizaña, hay orgullo, hay soberbia, hay altivez. Tenemos que diferenciarnos. Y no se trata de hacer una diferencia en el mundo, ¿sí? No todos estamos llamados a salir al mundo, pero sí estamos llamados a ser compasivos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con la gente que vemos en la calle que no tiene que comer, ¿sí? Con aquellos que nos piden ayuda, aunque a veces no saben cómo pedirnos ayuda, pero en su corazón necesitan ayuda. Tenemos que estar apercibidos de eso, porque a veces el Espíritu Santo nos pone en la mente a alguien para que oremos, que le hablemos, mandemos un correo, oye, ¿cómo estás? O porque necesitan que uno hable con ellos o necesitan ser escuchados. Pero si tomamos un tiempo para parar de nuestras actividades y escuchar lo que Dios habla a nuestro corazón, entonces podremos ser parte del plan de Dios en esta tierra y quitar los ojos un poco de nuestro afán y de nuestra vida y de nuestro yo. Porque Dios nos ha llamado a amar a los demás. Ser compasivo no significa estar de acuerdo a aprobar las decisiones de los demás. Aquí sí hay que hacer una diferencia, ¿sí? Tenemos que ser sabios y tener el discernimiento para poder diferenciar entre en qué momento ayudar, en qué momento intervenir y hasta dónde hacerlo, ¿sí? No podemos patrocinar o ayudar actitudes o situaciones que van en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que ser firmes. Hay veces que no tenemos el valor de hablar las cosas por no herir a las personas, ¿no? Y preferimos así como que darles la vuelta o echarles un choro así como mareador y no los estamos ayudando en realidad. Al contrario, ¿no? Hay veces que las personas necesitan ser confrontadas en amor. Cuando uno tiene un corazón correcto para con Dios y para con las personas, cualquier cosa se puede hablar, ¿sí? Porque no hay juicio en nuestro corazón.
Y es cuando esa conversación tiene un fruto bueno, ¿sí? Hay una sanidad, hay un cambio. Pero cuando hay juicio en nuestra vida y hay juicio en nuestra boca, alguien sale herido. Y ese no es el propósito de Dios, ¿sí? Evidentemente no todas las posturas son correctas y en ocasiones uno debe de ser firme al defender los valores esenciales de nuestra fe, ¿sí? Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Hay cosas de las cuales no podemos ser partícipes ni estar a medias tintas. Nuestras palabras y actitudes deben ser hechas con gracia y nuestra actitud hacia los demás debe de ser llena de compasión. Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, podemos soportar sus cargas y así realmente cumplir la ley de Cristo, que está en Gálatas 6:2. Ayúdense cuando se encuentran en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Yo creo que Dios nos permite pasar por situaciones en las que aprendemos a confiar en Él, aprendemos a conocer su provisión, a conocer su amor, su sanidad, su restauración, todas las características de Dios, ¿no? Y sus atributos. Y bien lo dice la palabra, que Dios nos permite pasar por situaciones para que después nosotros consolemos a los demás. Entonces, cuando nosotros entendemos la situación por la cual está pasando una persona y sabemos qué decir, sabemos qué orar, sabemos qué dar, es entonces cuando estamos cumpliendo nuestro llamado. Estamos imitando a Cristo en ese momento, ¿sí? No necesitamos salir a hacer eh, alabancers o poner una iglesia. No, ese es nuestro llamado, ¿sí? Ese es nuestro llamado, aunque parezca pequeño, pero para los ojos de Dios no es pequeño porque estamos imitando a Cristo y estamos cumpliendo la ley de Cristo. Ahora, ¿cómo cultivamos la compasión? Ya sabemos que Jesús era compasivo. Él se acercaba, tomaba acción con las personas, resolvía sus dolores, les quitaba las aflicciones de sus cuerpos, los liberaba, les quitaba, literal, les quitaba los demonios que los atormentaban. Bueno, ahora nosotros, ¿cómo cultivamos la compasión en nuestra vida? El punto número 1 es empezar por uno mismo. Y parece contradictorio, pero no lo es. Dice Mateo 22, del 36 al 40. De hecho, es hasta el 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. No podemos ser misericordiosos o compasivos con los demás si no comenzamos con nosotros mismos. Cuando nos perdonamos, cuando nos amamos, cuando nos aceptamos a nosotros mismos, cuando nos tratamos bien, cuando nos cuidamos, cuando entendemos que Dios dio su vida por nosotros y cuando aceptamos y nos amamos como dice la palabra de Dios, es entonces cuando nosotros podemos ser compasivos con los demás. Cuando hay una sanidad en nuestro corazón y cuando dejamos esas cargas en manos de Dios y aceptamos el perdón de Dios, es entonces cuando nosotros podemos ponernos en los zapatos de los demás y podemos amarlos, podemos ser compasivos con ellos y podemos ejercer esa compasión, podemos acercarnos como Jesús lo hizo con todos los que vimos hace un rato. El punto número 2, escuchar sin hablar. En Santiago 1:19 dice, recuerden esto, estimados hermanos. Recuerden esto, estimados hermanos. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Como les decía en un principio, a veces somos muy prontos para hablar, para juzgar, para levantar casos, ¿no? No se me hace que esto pasó y así, y asado, y ya hacemos nuestra historia, ¿no? Y a lo mejor nada de eso sucedió. Pero qué importante es saber escuchar. Un buen amigo yo creo que es alguien que sabe escuchar, ¿sí? Hay veces que las personas no saben lo que tienen que hacer,
saben que tienen que hacer lo correcto, pero a veces solo necesitan desahogarse, ¿no? Y hay veces que nosotros les decimos, no es que Dios esto, es que Dios aquello, es que... Y en vez de ayudar, ponemos carga en su corazón. Y simplemente lo que quería era hablar, ¿no? Prestar atención sin dar nuestra opinión es uno de los más sencillos y agradecidos actos de bondad. A veces solemos pensar que sabemos lo que es mejor para otros y no tenemos la prudencia de guardar silencio y omitir nuestra opinión o consejo cuando no es solicitado. A veces el ser compasivo es escuchar toda la historia, ¿no? El entender, el escuchar cada detalle, el respetar el tiempo de la persona y una vez cuando nos pregunten, ¿y tú qué piensas o qué haces o qué dice Dios al respecto o qué me aconsejas? Ah, bueno, entonces pues ya te arrancas de tu ronco pecho, ¿no? Pero a veces tenemos que aprender a escuchar y una instrucción que Dios nos dice, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Como dice la palabra, ¿no? Que cuando hay demasiadas palabras, hay pecado. Tenemos que aprender a ser censurados, a ser mesurados, perdón, a ponerle un filtro a lo que pensamos, a lo que hablamos y ahí veremos también y pondremos en práctica el dominio propio. Número 3, practicar la generosidad, ayudar y servir al prójimo, realizar actos espontáneos de bondad, cuidar a alguien que lo necesite. Cuando somos desprendidos en lo que Dios nos ha dado, llámese finanzas, llámese tiempo, llámese una habilidad, exacto, un don que pones al servicio de alguien, al servicio de la iglesia, o simplemente que puedas... ¿eh? Un consejo, exactamente, sabiduría. Ese tipo de cosas, cuando dejas de hacer tus cosas y te enfocas en servir a la vida de otro y añadir a la vida de otro, a dar a la vida de otro, es cuando practicamos la generosidad y la compasión en nuestra vida. Me encontré una frase que dice, llegamos a amar lo que cuidamos. Y qué cierto es esto, ¿no? Cuando cuidamos a nuestras mascotas, cuando cuidamos a nuestra familia, cuando lo hacemos conscientemente y a propósito, ¿no? Porque yo creo que la compasión es eso, tenemos que ser, esta palabra se me va, intencionales, tenemos que ser intencionales en lo que hacemos, ¿sí? En el dar nuestro tiempo, el dar nuestras finanzas para resolver el problema de alguien, ¿sí? Porque saben que cuando nosotros resolvemos el problema de alguien, Dios se encarga de resolver nuestros problemas o de usar a alguien para que resuelva nuestros problemas, porque así es Dios. Dice la palabra que cuando nosotros le damos al pobre, es como si le prestáramos a Dios. Y todo eso, Dios lo toma en cuenta. Esas son nuestras ofrendas de olor fragante que llegan delante del trono de Dios. En Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. El que es generoso prospera. Y no nada más habla de dinero. Somos generosos en nuestro amor, en nuestro tiempo, en nuestro escuchar a las personas, en nuestros dones que ponemos al servicio de las personas. Cuando somos generosos intencionalmente, entonces nuestra vida prospera. Y el que reanima será reanimado. Cuando tú reanimas a una persona, oras por ella, le echas porras, les das ánimos, en su momento que tú necesites esa ayuda, entonces Dios pondrá una persona que te animará a ti.
porque Dios no nos deja solos. Y Él siempre, me encanta porque siempre orquesta los momentos para que nuestras oraciones y sus tiempos se encuentren en el momento justo para que sucedan las cosas. Y nuestro último punto, el cuarto, es la oración. Santiago 5:16 dice: por eso confiésense sus pecados unos a otros. Y aquí me voy a detener. ¿Sí? Digo, yo no sé, esto se me hace algo difícil de hacerlo, porque no todo mundo tiene la apertura ni la confianza para poder confiar sus pecados a otra persona. A veces nuestro corazón, a veces hay vergüenza, a veces orgullo, dolor, aflicción, que pues no abrimos nuestro corazón fácilmente con alguien, ¿no? Y a veces por eso las personas luchan por muchos años con dolores en su corazón, porque no hay esa confianza y esa apertura. ¿Por qué? Porque a veces las personas o no tienen la capacidad de guardar secretos o de guardar situaciones confidenciales, o no tienen la madurez de entender la situación que se va a hablar, ¿no? Entonces, el considerar que tener a alguien para poder confesar un pecado y después orar por esa persona, yo creo que debemos de buscar a alguien, si es el caso, de buscar a alguien que realmente inspire confianza, que pueda dar una palabra de Dios y que pueda uno confiar en que sí va a haber una oración de por medio para que esto realmente suceda, ¿no? Hagan eso para que Dios los sane. Esto es como paso 1, paso 2 y paso 3, ¿no? Confesar los pecados, orar los unos por los otros. Y una vez que hemos hecho esto, Dios trae la sanidad. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Cuando nosotros tenemos un corazón correcto y cuando estamos bien con Dios, nuestras oraciones por los demás son poderosas y efectivas. No hay oración que Dios no deje sin responder. ¿Sí? Que Dios responda en el tiempo que Él piensa no significa que nuestra oración no ha sido escuchada. Practicar la oración enriquece nuestra vida espiritual y nos acerca más al corazón de Dios y de quienes nos rodean. Cuando tenemos una vida de oración constante, de oración, nos mantiene con un corazón humilde y un corazón compasivo con los demás. ¿Sí? Cuando es como un ejemplo que hace muchos años escuché de los carbones. Cuando los carbones están juntos, están encendidos. Pero cuando uno aparta un carbón de donde están todos juntos, el carbón que está solo se enfría. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios principalmente y nos apartamos de aquellas personas que nos mantienen pegados a Dios, es cuando empezamos a juzgar, es cuando nuestro corazón se empieza a endurecer, es cuando empezamos a tener dureza en nuestro corazón, cuando tenemos nuestro dedo acusador y finalmente nos quedamos solos, ¿sí? Y nos apartamos de las personas que realmente nos aman. La oración es vital y primordial en nuestra vida. Y la verdad es que hay tiempos en los que Dios nos llama a orar, en que el Espíritu Santo nos mueve a interceder por ciertas personas, pero hay veces que también podemos hacer oraciones cortas, pero cuando son oraciones cortas con un corazón correcto, esas oraciones también son recibidas delante de Dios. Habrá tiempos en que adoremos, hablemos en lenguas, pongamos canciones para a lo mejor sentir y entrar mejor a la presencia de Dios. Esas oraciones también serán recibidas de parte de Dios. Pero también habrá oraciones de emergencia, habrá oraciones
que vas en el carro sientes orar por cierta persona, esas oraciones también son escuchadas, ¿sí? Y dice la palabra, orad sin cesar. Es cuando nuestro corazón y nuestra mente está puesta en Dios en todo tiempo. Estamos meditando en la bondad de Dios, estamos meditando en la grandeza de Dios, en que Dios es nuestra protección, estamos meditando en su palabra. Eso es orar sin cesar, estar en nuestra mente anhelando y conectando con la palabra y con Dios mismo, ¿sí? Dios es el único. Orar por los demás nos hace semejantes a Jesús. Jesús se apartaba para orar. Jesús oró por sus discípulos. Jesús en este instante está intercediendo por nosotros. Orar nos hace semejantes a Jesús. Dios es el único que puede ayudar correctamente al otro. Él sabe el mejor momento y la mejor situación para intervenir. Nosotros no. Pero nuestra oración añade a la bendición del prójimo. A veces queremos que las cosas sucedan ya, que Dios se manifieste en la forma en que nosotros pensamos que debe de manifestarse o que debe de usar a cierta persona para que suceda algo, y no es así. Él sabe el mejor momento y la mejor situación para intervenir. De verdad que a veces es bueno, yo lo he experimentado, el pedirle a Dios cómo me gustaría que fueran las cosas, ¿sí? Pero conforme voy avanzando en mi vida o conforme voy viviendo mi vida y mi relación personal con Dios, a veces mis oraciones son a veces más cortas, porque mi oración es, pues, Señor, que se haga tu voluntad. Yo sé que Dios concede los anhelos de mi corazón, pero Dios sabe cómo hacerlo, en el tiempo de cómo lo va a hacer, la forma, y es despojar nuestro corazón en Dios y confiar en Dios, porque esa es la parte de confiar en Dios, ¿no? A veces queremos hacerla de Espíritu Santo y queremos decirle a Dios, darle las instrucciones en nuestras oraciones de cómo debe de hacer las cosas y cómo debe de obrar a favor de los demás, ¿no? Y no, que se haga la voluntad de Dios. A veces Dios permite que la gente muera, a veces Dios permite que la gente viva, a veces Dios permite que la gente sane. Hay gente que está enferma o sigue enferma, ¿no? Y Dios es soberano, Dios es todopoderoso y Él en su momento intervendrá. Y no dudo que Él, obviamente Él está trabajando, que no lo veamos es otra cosa, pero hay veces Él decide en el momento en que se manifieste y que sea evidente a nuestros ojos, ¿sí? Pero nuestra oración por el prójimo siempre tiene que ser. Hay veces que yo decido no orar por mí ni por mis peticiones y decido orar por otras personas, por las personas que tenemos en el grupo de oración, nuestra lista de oración, o por situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque a veces es necesario quitar nuestros ojos de nosotros mismos y ponernos en los zapatos de los demás. Hay personas que no comen, hay personas que pasan abusos, los niños que están desprotegidos, la gente que está en guerra, tantas cosas por las cuales podemos interceder. Y es parte de lo que hace Jesús por nosotros. Intercede por nosotros al Padre todos los días. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En Efesios 4:32 dice, más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Esa es nuestra clase del día de hoy. Esperamos que estos temas sean de añadidura para sus corazones, para sus vidas, y que puedan ser pequeños cambios para que nuestra vida dé frutos agradables delante de Dios. Ese es el propósito
de que nuestro carácter sea transformado, de que nuestra vida sea transformada y que ese llamado que Dios nos ha hecho a ser compasivos, lo hagamos de una manera intencional. Amén. Vamos a orar para, para pedirle a Dios que nos permita, que nos ayude y que nos imparta de su espíritu para ser compasivos. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque nos pusiste el ejemplo. Gracias porque no nos pides nada más allá de lo que tú no hayas hecho. Gracias, Jesús, porque tú entiendes nuestra situación y nuestra calidad humana. Gracias, Dios, porque tu amor es inagotable para nuestra vida. Gracias porque no te has dado por vencido con nosotros, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que tú impartas y que traigas esa unción fresca de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, que podamos ser compasivos con los demás, así como tú has sido compasivo con nosotros, Padre, que podamos imitar a Jesús como cuando Él estuvo aquí en la tierra, que se dio a la gente, que sirvió a la gente, que sanó enfermos, oró por sus discípulos, dio de comer a la multitud, sanó a los ciegos, a los leprosos, y que fue la compasión que había en su corazón que lo movió a hacer eso. Ayúdanos, Dios, en este tiempo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre, a tener un corazón compasivo, Señor. A todos los días, Señor, a ser generosos y desprendidos, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre, para ser de bendición para los demás. Señor, perdónanos, Dios, porque hemos levantado juicio en nuestro corazón y con nuestra boca, Padre, a nuestros prójimos, Padre. Te pido que nos perdones, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser prudentes en nuestra boca, que nos ayudes a tener dominio propio en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra boca, en nuestro actuar. Padre, y que podamos, Señor, ser parte de la solución, Señor, y no ser parte del problema, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a establecer tu reino a través de la compasión en nuestra vida y que seamos, Señor, primero compasivos con nuestra casa y que seamos compasivos, Señor, con aquellos que nos rodean, Señor, que podamos, Padre, demostrar que somos luz y que somos la sal, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a tener denuedo, Señor, para defender, Señor, los estándares y los valores de nuestra fe, Señor. La fe que tú nos has puesto, Señor, Padre, las instrucciones que has puesto en nuestra vida, Señor, y lo que tú has dejado en tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor, a ser, eh, a ser íntegros, Señor, en nuestra vida, en nuestro vivir diario, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres quien nos da el poder de hacer las cosas. Úngenos, Espíritu Santo, que nuestra lámpara esté llena, Señor, en este tiempo, mi Dios, que podamos estar conectados contigo, Padre, en oración, Señor, en la meditación de tu palabra, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor, para seguir dando la buena batalla, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu amor es inagotable en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.